Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este capítulo número 5 de las revelaciones del Señor. Espero que estés disfrutando esta serie y ahora vamos a la carta que el Señor Jesús le envió a la iglesia de Tiatira. Si me acompañas en tu Biblia, en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículos 18 hasta el 29. Fíjate que siendo la ciudad más pequeña de las 7 que el Señor escogió en Asia Menor, es la que recibe la carta más larga. Así que leamos con paciencia y veamos estos versículos, del versículo 18 en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tienes tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, y enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué les parece esta palabra? Fuerte, ¿no es cierto? Es interesante. Es, sin lugar a dudas, una carta algo diferente, pero definitivamente muy llamativa. ¿Qué les parece si hablamos para comenzar acerca de la ciudad de Tiatira? Como dije, era la más pequeña de las ciudades de Asia Menor a las que se refirió el Señor. Y tratemos de dar una mirada resumida, comenzando por la ciudad, una mirada a la carta completa. Esta ciudad estaba situada a unos 64 kilómetros al sudeste de Pérgamo y se decía que era el portón de entrada a Pérgamo. No tenía mucha más influencia que eso. Simplemente para llegar a Pérgamo había que pasar primero por Tiatira. Tampoco tenía una gran influencia religiosa, salvo un templo más o menos importante al dios Apolo. No tenía otra cosa. También tenía allí un templo a una diosa sibila oriental llamada Sambaté, y era un templo de adivinación, de oráculos. Pero en comparación a las otras cosas que ya hemos visto, básicamente Tiatira no era un centro religioso de gran importancia. Pero ¿qué era lo especial de esta ciudad? Básicamente el comercio. En esta ciudad había muchos más gremios de artesanos que en otras partes. Todo funcionaba gremializado. Entonces, para poder trabajar en esta zona, para poder trabajar en la región, era necesario pertenecer a uno de estos gremios de artesanos. Y si no era uno parte de ellos, prácticamente no había forma de vender ni comprar en aquella zona. Entonces, ser parte de estos gremios implicaba, por supuesto, participar en las reuniones que ellos tenían. Y estas reuniones se hacían con mucha frecuencia dentro de los mismos templos de los dioses patrones de
¿no es cierto?, del trabajo en particular que ellos hacían. Entonces, participar en esos templos significaba también hacer un sacrificio al dios patrono y comer después de esa carne sacrificada a los ídolos y libaciones a los dioses y darles gracias. O sea, era un momento, muchas veces como ustedes ven en las misas, es un momento ritual, es un momento donde tiene que hacerse esto porque es la costumbre, ¿verdad? Cuando se inaugura un edificio, cuando una estatua o cualquier cosa así. Pero era, en este caso, a dioses paganos y la gente participaba ya por costumbre. Es lo que toca, es lo que hay, es parte de nuestra cultura. Pero para los cristianos de aquella ciudad, esto se volvía sin duda muy complicado. Porque no solamente era libaciones a estos dioses, sino que muchas de estas reuniones, por supuesto, terminaban en borracheras y algunas en orgías. Entonces, ¿cómo participar de eso? Tal vez a ustedes les suene el nombre de Lidia, esta mujer con la que Pablo se encontró en la ciudad de Filipos. Bueno, Lidia era oriunda de Tiatira y ella se dedicaba precisamente al principal gremio que tenía Tiatira, la principal industria, que era la industria de la tintura, especialmente de la tintura púrpura, que era extremadamente cara y compleja en aquel entonces. Se hacía sacando la tintura de un molusco muy particular que se llama murex. Imagínense lo difícil que era que medio kilo de tintura de este murex equivalía al precio más o menos de 1000 denarios. Y eso significa el salario de un obrero de 3 años. Ustedes se imaginan, medio kilo de esta tintura por 3 años de trabajo. Era imposible, por lo tanto, que un pobre comprara algo así. De tal manera que esta ciudad era rica en la industria. También se conocía por su importante industria de fabricación de artículos en bronce, especialmente armaduras para la guerra. Por lo tanto, yo creo que la presentación que escuchamos del Señor Jesús dice que tiene los pies como de bronce bruñido, seguramente es una alusión también a esta otra industria. Y en la antigüedad, el comercio estaba estrechamente relacionado con la política y, por supuesto, con la religión. Ya hemos visto varias veces en las cartas anteriores que la fidelidad a Cristo muchas veces significaba una decisión importante que tenía que ver o finalmente redundaba en un perjuicio en lo comercial, en lo financiero. Fíjense lo que dijo el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esto es muy importante, porque la ética cristiana, la forma de vida cristiana, requiere ciertas decisiones. Y en esta ciudad en particular, la decisión tenía que ver si yo soy capaz de producir, de comerciar, de vivir, ¿no es cierto?, metiéndome en estos gremios o apartándome para guardar mi pureza cristiana. Ustedes no me van a dejar mentir. Todos tenemos la billetera muy cerca del corazón. Y hoy sigue siendo esto idolatría, igual como lo fue en el siglo I. Tal vez no adoramos a dioses, no tenemos estatuas, no vamos a templos. Pero el dios mamón, el dios billetera, el dios business, sigue siendo hoy tan importante, o tal vez más, que en la antigüedad. Déjeme que trabajemos esto un poquito más, porque como le dije, estamos haciendo un resumen del contenido de la carta para después ir a algunos detalles interesantes. ¿Cómo podemos sobrevivir en un mundo como el de hoy y mantener la pureza cristiana? ¿Qué pregunta esta y qué importante a la vez? El problema de la iglesia de Tiatira era interno.
Ellos se estaban comportando bien. Cristo les da una tremenda alabanza, un gran reconocimiento. Pero internamente había un movimiento comandado por una mujer a la que Jesús llama Jezabel, que este movimiento abogaba por participar sin restricciones de estas cosas de la sociedad que eran normales. Porque de lo contrario, era una especie de suicidio comercial. ¿Cómo hacer dinero hoy, así como en el entonces, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo mantenerse puro. ¿Qué es tener más? La verdad, cuando yo converso con las personas, me doy cuenta que muchas veces esto de tener un poco más en lo comercial significa querer disfrutar más, poder viajar más, comprarse algo nuevo, cambiar el auto, tener una casa mejor. Y mire, no hay nada de malo per se en estas cosas. Son las cosas que todos un poco deseamos. Pero el punto es que no conozco mucho a personas que deseen tener más para dar más al reino, para poder hacer progresar la iglesia, para que la iglesia se extienda, para mejorar, por ejemplo, la producción de una iglesia en lo audiovisual, en el sonido, en la iluminación. Hay que estar constantemente con campañas y haciendo esfuerzos. Pero las personas de por sí no dicen, ¿sabe? Yo quisiera un aumento de sueldo para poder financiar esto y que lleguemos más lejos como iglesia. Siempre es para algo muy, muy propio. De tal manera que me tengo que preguntar si en nuestras iglesias los cristianos somos idólatras, a pesar de que no estamos corriendo detrás de ídolos en particular, pero tenemos las prioridades a veces tan cambiadas que dentro de nosotros puede permanecer esta idolatría, como dijo el Señor Jesús, diciendo, no pueden servir a dos señores, y como dijo Pablo, la avaricia es idolatría. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con esto. El reino de Dios no es tan vital para la mayoría de las personas como para arriesgar, por ejemplo, que la familia tenga para comer. Ay, pero pastor, ¿cómo me va a poner en esa situación? ¿Cómo voy a pensar en que el reino de Dios requiera que no tenga yo para alimentar a mi esposa o mis hijos? Bueno, eso es lo que vivía precisamente la iglesia de Tiatira. Y cuando examinemos lo que el Señor les dijo, ustedes se van a dar cuenta que Jesús sí pide ese compromiso absoluto. Nosotros no estamos pensando de esa manera, pero tenemos que entender que eso es parte de las reglas del juego. Piense solamente en la asistencia de las personas a los cultos de la iglesia. La mayor parte de las personas hoy en día van a la iglesia, en realidad, si no tienen otro compromiso previo, porque no sé qué puede ser más previo que todos los domingos, o todos los sábados, o todos los viernes en la noche, no sé cuándo sea el culto de usted, pero todo el tiempo ir a la iglesia. No sé qué puede haber previo, o no sé qué puede haber más importante que eso. Entonces, si nosotros ponemos el reino de Dios siempre en un segundo lugar, tenemos que examinar nuestras prioridades y si hay dentro de nosotros tal vez estos síntomas de avaricia, que en el fondo es idolatría. La pregunta es cómo hacer negocios y mantenernos íntegros. Por ejemplo, sin aprovecharse de la ignorancia del cliente, que en Chile, déjeme decirle, esa es la manera de ganar plata. ¿Cómo no usar los resquicios legales y hacer una contabilidad limpia todo el tiempo? ¿Cómo conservar el empleo y no ceder a las presiones éticas o tal vez sexuales? Porque yo conozco cristianos que han tenido que soportar acoso sexual. También conozco cristianos que han cometido el error de ofrecer servicio sexual a favor de un empleo o para ser promovido, sea hombre o sea mujer. Y también conozco algunos que están en puestos de autoridad y han caído en la tentación de usar su autoridad para presionar tal vez a alguien que le gusta para recibir entonces favores sexuales. Es decir, mis queridos, este tema de
mantenerse íntegros y al mismo tiempo vivir en este mundo y hacer negocios es todo un reto. Lo fue en la época de Tiatira, lo es hoy. Cuando nosotros decimos business is business, o sea, negocios son negocios, la manera de hacer negocio es una, las cosas de la iglesia son otra. Estamos totalmente equivocados. Y de eso se trata esta carta. Así que veamos algunos detalles y yo creo que va a quedar esto muchísimo más claro. Primero, Jesús se presenta a sí mismo como lo hace en todas las cartas. Y en cada uno la presentación tiene algo que ver con la vida de la iglesia y la ciudad en particular. En este caso dice que Él es hijo de Dios. Dice además que tiene los ojos como llama de fuego y los pies como bronce bruñido. El tema de hijo de Dios seguramente es contra el dios Apolo, que era hijo o se consideraba hijo de Zeus. Y como el emperador se consideraba en aquel entonces la encarnación de Apolo, por definición entonces era también hijo de Zeus, hijo de Dios y por lo tanto era divino. Pero aquí nos dice Jesús para comenzar, yo soy el único, el verdadero hijo de Dios y no hay otro como yo. Comienza estableciendo su divinidad. Después dice, tengo esta visión tan especial, los ojos como de fuego, porque Apolo era el dios sol, pero aquí viene el que verdaderamente brilla y hasta de los ojos sale esto, y estos ojos tan penetrantes como llama de fuego, que lo ven todo hasta lo más profundo. Sin duda también es una alusión a Daniel capítulo 10, versículo 6. Escucha lo que dice. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Claramente es una alusión a eso, ¿no es cierto? Es casi idéntico. En este caso no era el Señor Jesús, sino un mensajero angélico, tal vez Gabriel, que viene a darle estas noticias al profeta Daniel en aquel entonces. Pero es evidente que se trata de un mensajero divino. Y eso es lo que representa nuestro Señor Jesús. Eso es también la presentación. Y finalmente los pies, obviamente, se refiere a esta industria tan poderosa de bronce y estos pies que son metálicos, son poderosos, son inamovibles, porque el reino de Jesucristo es así. Ni los gremios, ni César, ni ninguna situación puede más que el que tiene todo el poder y todo el gobierno. Y ese es Jesucristo. Por eso la presentación, porque va a llamar a los hermanos de Tiatira a tomar decisiones muy fuertes y ellos tienen que saber con quién de verdad se van a aliar. ¿Me siguen? Después la carta tiene un tremendo reconocimiento. No hay otra carta con este reconocimiento. Es el más alto de todas. Son 6 cosas. Le dice tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia. Y la sexta, la más importante de todas, dice tus obras postreras son más que las primeras. O sea, esta iglesia era rica espiritualmente. Era bacán espiritualmente. Pero a pesar de este tremendo reconocimiento, tenía un problema interno, que Jesús lo identifica como aquella mujer, y le pone este nombre que es verdaderamente un insulto para quienes conocen la historia del Antiguo Testamento, y dice, esta mujer, Jezabel, ¿no es cierto? Y que nos vamos a dar cuenta que no es solamente una persona, sino un verdadero espíritu que opera a través de personas, y que se siente lamentablemente muy a gusto en las iglesias, tanto entonces como hoy. La reprensión entonces en el versículo 20 es básicamente que esta iglesia toleraba a esta persona que Jesús llama Jezabel. Toleraba es una expresión muy importante porque significa que era algo que ellos estaban haciendo continuamente. Vale decir, Juan, quien está escribiendo esta carta, actuaba como profeta y él había reprendido ya a esta mujer o a ella y a sus seguidores de lo que pasaba en Tiatira.
Pero Juan estaba exiliado en Patmos. Y entonces esta mujer, sin la presión del profeta, seguía haciendo de las suyas en esta iglesia. Y eso es lo que estaba ocurriendo. Mientras Juan ya la había reprendido, estas personas de Tiatira la seguían tolerando, en lugar de sacarla, como hicieron las personas de Éfeso con los nicolaítas. Ahí está la diferencia. Los nicolaítas no lo soportaron. Fuera con ustedes. Pero Tiatira seguía soportando, seguía manteniendo, escuchando y haciéndole caso a Jezabel y sus seguidores. ¿Qué proponían estas personas? En realidad es bastante fácil de suponer. Proponían algo como, mire, el comercio tenemos que poder separarlo de estas otras cosas que son espirituales. El comercio es comercio. Y el comercio, aquí, en esta región, se logra mejor, se tiene mejores utilidades y ventajas si participamos en estos gremios, a pesar de que tengamos que ceder con algunas cosas como esto de la idolatría. Pero por supuesto ya somos modernos, nosotros no podemos ser fanáticos, nosotros podemos controlarnos y debemos estar metidos en esto. Dejémonos de cuentos. Entonces, sí, la cosa resulta conveniente, se ve beneficiosa y más encima una profetisa que habla aparentemente en el nombre de Dios nos dice que todo está bien y no hay ningún problema. Bueno, la gente escucha lo que quiere escuchar, al final le conviene y por supuesto muchos van detrás de esto y dicen, bueno, si la profetisa lo dice, sigamos haciéndolo, no hay ningún problema. Los derechos de prosperar económicamente van por sobre los principios del reino de Dios. Eso es lo que estaban enseñando, fundamentalmente. Seguramente estas personas prosperaban en sus negocios y por eso ellos daban generosamente en la iglesia. Daban para la misericordia, daban para las misiones. Entonces estamos frente a esta situación tan frecuente hoy también y una tentación tan grande para los líderes de la iglesia, de que llegan personas pudientes y dan generosamente, pero su vida, su comportamiento, sus principios dejan que desear. Y entonces cedemos. ¿Por qué? Porque nos conviene. Y cedemos todos nuestros valores y principios. Fulano no se comporta bien, pero da una buena cantidad a la iglesia, dejémoslo tranquilo. Ese otro sutano, yo sé que no da su diezmo, es mucho menos que su diezmo lo que da, pero es mucho más que lo que da el promedio de la gente de la iglesia. Así que dejémoslo tranquilo, ¿para qué le vamos a tener que enseñar que para Dios dar menos que el diezmo es robarle? ¿O no dice así Malaquías? Pero no, dejémoslo a él tranquilo, total, da una buena cantidad y eso es suficiente, no se nos vaya a molestar y se nos vaya. Este otro tiene un amante y se sabe, pero lo guarda más o menos calladito, la esposa tampoco hace mucho ruido y da buena plata para la iglesia. Entonces no nos metamos. ¿Qué les parece si no hacemos olitas y dejamos que esto funcione? Porque necesitamos esa plata, sino cómo le pagamos el sueldo al pastor, o cómo financiamos este nuevo proyecto, o cómo mandamos a este misionero. El fin justifica los medios. He escuchado en algunas juntas de ancianos o juntas de pastores. Hermanos, eso no puede ser. No puede ser. Sabemos que tus negocios son un poco turbios, que al final de cuentas hay cosas medias raras, la contabilidad es extraña y siempre hay algo fome en esto. Pero bueno, asistes con regularidad, das lo que has prometido y la iglesia se beneficia. Entonces no nos metamos en líos. Cada uno tendrá que ver y arreglárselas como pueda y finalmente Dios es juez. Nosotros hablamos con gracia y cada uno tiene que tomar su decisión. No, hermanos, no les hacemos un favor a las personas tolerando una conducta que va contra los principios bíblicos con tal de ganar los beneficios que estas personas aportan. No les hacemos un favor porque los perjudicamos espiritualmente. Permitimos a espíritus especializados que entraron a través
de estas cosas que tomen el control de la iglesia, del liderazgo y finalmente la destruyan. En el corto plazo puede verse como beneficioso, pero le aseguro que en el largo plazo es un tremendo desastre. ¿Quién era esta mujer Jezabel? Si ustedes leen un poco en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes, por ejemplo, del capítulo 19 en adelante, o 18, no me acuerdo en este minuto, ella era una princesa fenicia que vivió en el siglo 9 a.C. y se casó con un rey de Israel que se llamaba Acab. Y cuando se casaron, ella promovió el comercio con Israel, porque los fenicios eran los primeros en el comercio marítimo. Ellos tenían el control prácticamente del Mediterráneo en el comercio marítimo. Así que imagínense lo que esto significaba. Israel, por supuesto, prosperó enormemente. ¿Pero a cambio de qué? A cambio de que esta mujer introdujera sus ídolos, incluso al templo de nuestro Señor, al templo de Jehová. Y entonces, al principio parecía que iba a ser simplemente ponerlos al lado, una especie de mezcla. Pero ella se fue encargando de ir liquidando a la representación de Jehová y promoviendo el baalismo, promoviendo lo que ella creía. En el fondo, al principio fue una mezcla, asimilación y finalmente destrucción. Así que la intención era sumamente clara, maquiavélica, era compleja. Ser fieles a Dios significa o significaba entonces y también hoy muchas veces abandonar cosas que la tenemos muy ligadas al corazón. Cuando todo esto iba en aumento, Dios hizo aparecer a su profeta Elías. Y Elías vino hablando muy duramente. Y él le pidió a Dios que no lloviera sobre Israel y se produjo una sequía de 3 años y medio. Cuando terminó ese periodo, se produjo esta gran confrontación en el Monte Carmelo. No puedo darles todos los detalles, pero ustedes lo pueden leer después. Pero en esta tremenda confrontación quedó en evidencia que solo Yahweh o Jehová es Dios, solo Él reina. Y el pueblo se arrodilló y dijo: Dios, Jehová es nuestro Dios, Él es el único Dios, Él reina. Y Elías se encargó de matar personalmente a todos los profetas de Baal. Parecía una tremenda victoria, pero Jezabel, lejos de arrepentirse, le mandó a decir a Elías que lo mataría. La gente, por supuesto, se arrepintió en ese momento y confesó a Jehová, pero después, pensando lo mejor, significaba que ya el comercio tan beneficioso con Fenicia se acababa. Entonces, adiós al negocio de alfombras que venían de Persia o de cualquier otro lugar, adiós al comercio marítimo que estaba fluyendo por Palestina. Entonces, cuando a uno le pegan en el bolsillo, las alianzas, las promesas y los compromisos dejan de ser tan sólidos. Y muchas personas que en ese momento gritaron ¡Aleluya! ¡Jehová es Dios!, después se dieron vuelta. Y esto, sumado a la aparente impunidad de Jezabel, terminó en una tremenda depresión del profeta Elías, al punto que le pidió a Dios: quiero morirme, ya no aguanto más esta situación, del gran profeta Elías. En esta iglesia de Tiatira, el gran profeta Juan, el pastor de la zona, estaba exiliado en Patmos. Así que parece que también había perdido la batalla y Jezabel controlaba espiritualmente la iglesia. No es solamente una mujer en este caso, por eso ni siquiera dicen su nombre. No es importante. Para Jesús esto es un espíritu, el espíritu de Jezabel. Ya cuando hablamos de Pérgamo, nos introdujo un poco esta situación de espíritus especialistas. Por ejemplo, el de Balaam, que se especializa en ciertas cosas. El de Jezabel es muy superior todavía y mucho más complicado. Y lamentablemente le gusta estar en las iglesias. Ya Pablo nos dijo en Efesios capítulo 6 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra espíritus, contra demonios que operan desde las regiones celestes. Así que no tengamos la menor duda de que lo que ocurrió en Tiatira y sigue ocurriendo hoy es esto tan complejo
de espíritus especialistas que vienen a destruir desde adentro a la iglesia, porque Satanás razonó: no logro con esta iglesia echarla abajo. Mire las obras que tienen, mire el amor, mire la fe. Jesús se lo reconoce, pero voy a poder destruirlos desde adentro. ¿Cómo? A través de esta mujer, en este caso, que aceptó la influencia de este espíritu demoníaco y que promueve estas cosas. Y lo hace diciéndose además profetiza. Entonces debe haber tenido mucho discernimiento, mucha simpatía, porque este espíritu es predominantemente seductor. A la gente le cae bien a las personas que están influidas por este espíritu de Jezabel. Son personas llamativas, son personas que uno dan ganas de seguirlos. Y su objetivo es destruir el liderazgo, tomar el control del liderazgo y destruir todo lo que tenga que ver con lo profético que lleva al pueblo a la santidad, a la pureza y a la obediencia de la palabra de Dios. Eso es el objetivo de este espíritu de Jezabel que estaba operando en aquel entonces. Mire, lamentablemente este espíritu opera con mayor frecuencia entre mujeres, así como el espíritu de anticristo opera con mayor frecuencia en hombres. Las mujeres siempre son mayoría en la iglesia. Las mujeres tienen talentos maravillosos, tienen capacidades naturales que si se suman a los dones de Dios, bueno, son una bomba. Las mujeres son además más fieles, más sensibles y tienen por lo general mucho más empuje que los hombres. Por lo tanto, siendo mayoría y teniendo todas estas capacidades, que ellas tuvieran el liderazgo de la iglesia no sería nada de extraño. Pero Dios, en su palabra, dijo que hay roles, que hay funciones y que no debe ser de esta manera, sino que coloca al hombre como cabeza. Ah, pastor, usted es retrógrada, usted es machista. Estas cosas ya pasaron de moda hace mucho tiempo. No, mis queridos. Nosotros en la iglesia lo que tratamos de hacer es volver en la vida humana al principio, a la forma en que Dios creó las cosas, porque creemos que de verdad Dios existe, que de verdad reveló el modelo original y de verdad Él, a través de la redención, está procurando llevar todas las cosas a como eran desde el inicio. Y si usted es creyente, entonces tiene que cooperar con este plan de Dios y no asemejarse a las cosas modernas, ¿no es cierto?, que siempre dicen: no, el Dios de la Biblia es machista, la Biblia es machista, fue compuesta por hombres para oprimir a los crédulos y especialmente a las mujeres. Si así fuera, entonces Dios no existe, o la Biblia no es la revelación de Dios y estamos perdiendo el tiempo. La verdad, yo he perdido todos estos años de mi vida tratando de enseñar estas cosas y vivirlas, y usted está perdiendo el tiempo incluso viendo este video. Pero si usted cree que Dios existe, que Él se ha revelado, que envió a su Hijo Jesucristo, que Él exaltó y levantó a las mujeres, pero mantuvo la forma original del diseño del varón como cabeza, la mujer como ayuda idónea, entonces buscaremos equilibrios en la iglesia. Y las mujeres tienen que estar atentas a esta tremenda tentación de la seducción del espíritu de Jezabel. Y los hombres también, porque sí he visto este espíritu operando a través de hombres. Si buscamos y queremos vivir la palabra de Dios, entonces colaboramos para llevar la iglesia, la familia y al mundo al formato que Dios diseñó en el origen. Muchas veces el problema en las iglesias parte por los hombres, porque los varones somos, mire, no me voy a dejar mentir, los varones somos muy quedados con las cosas espirituales. Si es posible, preferimos quedarnos viendo un partido de fútbol que ir a la iglesia, ¿no es cierto? Ver a hombres comprometidos, hombres de oración, hombres de la palabra, es muy escaso. Por cada 10 mujeres encuentro un hombre en estas condiciones. Entonces, yo me pregunto, ¿quién empuja la vida espiritual en la casa?
¿Quién se preocupa de la educación de los hijos? Sobre todo en la parte bíblica. ¿Quién es el que más ora en la casa? ¿Quién hace todo lo necesario, incluyendo levantarse temprano, preparar el almuerzo, vestir a los niños, todo para llegar a la iglesia? ¿Quién hace todo para que pueda venir la familia a adorar? Mire, de 10 familias, otra vez le digo, una será el hombre el que empuja. Unas 2 será hombre que coopera. Y el resto, solo las mujeres. Entonces, si el varón quiere ser cabeza y no dañarse a sí mismo ni a su familia, tome su responsabilidad. Y la iglesia procura ayudar a los varones a que sean lo que deben llegar a ser. Mujeres, ustedes tienen todo el potencial y son muy capaces igual y hasta más que los hombres. Pero si queremos ser obedientes al modelo divino, hagamos las cosas como Él dijo, porque hay capacidades y detalles en los hombres que hacen que la iglesia pueda avanzar mucho más. ¿Me explico? 2 ejemplos para que usted vea el contraste. En el Antiguo Testamento, Dios levantó una Débora, que fue una tremenda profetisa, una mujer de Dios. Ella se levantó como madre de Israel porque no había ningún varón que tomara la responsabilidad. Ella empujó al varón de turno para que tomara su lugar e hiciera su parte, pero no procuró desplazarlo, no procuró reemplazarlo y estuvo lista para levantarlo a él como cabeza, apoyándolo. En cambio, Jezabel es el ejemplo completamente opuesto. Jezabel procura desplazar al hombre, procura quitarle el liderazgo, eliminar el profetismo bíblico que lleva a la santidad y promover estas cosas de alianza con el mundo, con los valores del mundo. Y además, en esta iglesia de Tiatira se habla de algo que es muy especial, que en realidad floreció y se hizo muy famoso un siglo después de que Juan escribió esta carta. Pero ya en esta época lo vemos aquí comenzando. Y es esto que menciona de que ellos conocen las profundidades de Satanás. Fíjese que Pablo nos dice en 1 Corintios 2, versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es decir, lo que a nosotros nos revela Dios son las profundidades de Él, de su pensamiento, de su voluntad. Son las profundidades de Dios. Pero ellos decían conocer las profundidades de Satanás. Y tiempo después, estas personas proliferaron mucho más y sabemos lo que creían. Ellos creían que hay que pecar deliberadamente para conocer la profundidad del barro en que uno se mete cuando peca, y pecando de esa manera va a conocer el amor y la gracia restauradora de Dios de una manera extraordinaria. O sea, pequemos mucho para que Dios nos levante mucho y de esa forma conocemos las profundidades de Satanás y finalmente las de Dios. Yo no sé si le suena lógico, pero es un disparate. Y es una herejía tremenda que floreció ya en esta época. ¿Cuáles son las consecuencias que menciona esta carta? En primer lugar, que Jesús iba a tratar directamente con Jezabel y con sus seguidores, pero le manda a la iglesia que no la tolere. Y que no tolere no solamente a esta persona, sino su enseñanza. Y por eso le digo, ¿cómo sobrevivir comercialmente cuando Jesús me dice, mantén tus principios y tus valores hasta el fin, no importa lo que te cueste, porque yo soy el Hijo de Dios, yo soy el que tengo los ojos como llama de fuego y yo soy el que tengo los pies como bronce bruñido? Confía en mí, no en lo que puede pasar. Así es que le dice a la iglesia, yo voy a tratar con esta mujer, tú no la toleres más y retén lo que tienes, porque tienes cosas muy buenas, pero todo lo puedes perder si te vuelves tolerante y permisivo con lo que yo detesto. Y termina la carta, por supuesto, con una conclusión en los versículos 26 al 28. Y por supuesto tengo que llegar yo también al fin. Ha sido una carta larga y hemos visto un montón de detalles. Pero quiero tratar de ahora
englobar todo y hacerlo lo más pertinente posible. Jesús le dice que le va a dar dos cosas al que venciere, o sea, al que retiene lo que ya tenían, que era muy bueno, y no tolerara más a esta mujer, ni sus enseñanzas, ni a sus adeptos. Lo primero es que le va a compartir su autoridad, ¿no es cierto? Le dice, te daré autoridad sobre las naciones, que es una cita probablemente del Salmo número 2. Jesús dice, a mí me fue delegada esta autoridad por el Padre. No crean en lo que dice Satanás, como me lo dijo a mí en el desierto. Si tú postrado me adoras, yo te voy a dar todos estos reinos. No le crean a él, porque yo soy el que puedo dar autoridad. En otras palabras, así como yo he sido delegado por mi Padre, yo te delego a ti para que llegues a ser un representante digno del reino de Dios. Si tú vences esta tentación por la que estás pasando, esto es lo primero que te doy. Autoridad sin límite. Y en segundo lugar le dice, te doy la estrella de la mañana. Escucha lo que dice el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Así es que si Jesús le dice, yo te doy la estrella de la mañana, ¿qué es lo que le está dando? A sí mismo. El premio para el que venciere es algo extraordinario. Es ser representante de Dios en esta época, ser un real Cristo acá y ser además quien tiene a Cristo en su plenitud, ya ahora y por supuesto en el futuro. Muchos podrían pensar que estas promesas son solamente para el futuro y ahora hay que puro aguantarse. Pero yo creo que esta carta es más bien un llamado a la fe para el presente. Escucha estas preguntas y con eso terminamos. ¿Crees que Dios es capaz de proveerte aunque tengas que renunciar a algunas cosas? ¿Lo crees? Si tu meta en la vida es ser millonario y te orientas a eso con todas tus fuerzas, algo vas a tener que transar. Seguramente no vas a poder priorizar tu relación con Dios. ¿Qué es tener suficiente para ti? Es tan variable eso. Para una persona que más o menos viene de abajo, y con eso me refiero a alguien como yo, cuyos padres no eran millonarios, no tenían una gran posición, que tenían que trabajar, eran de clase media, tal vez hacia abajo, y tuvieron que trabajar duramente para sacarnos y darnos una educación adecuada y tratar de que nosotros fuéramos un poco más que ellos, que están en la mayor cantidad de población del mundo, intentando que los hijos sean un poco más que nosotros. Si vienes de abajo, vas a tener que trabajar muchísimo. Y a lo mejor a pesar de todo ese esfuerzo va a ser complicado. Entonces, si vas a tener que transar con tus principios y valores para poder ir un poco más allá, ten cuidado. Y si tienes que trabajar y tal vez no transar con tus valores, puedes mantenerte íntegro, pero trabajas 16 horas al día, dime, ¿cuándo le vas a dar de tus talentos y tu amor a Dios, a los hermanos y a su reino? ¿Cuándo lo vas a hacer? Cuando ya estés viejito, cuando hayas logrado todas tus metas. He visto tantas personas que piensan así porque en realidad están juntando para viajar, están juntando para cambiar el auto, están juntando para una casa, para la casa después en la playa o algo así, están juntando para lo que tal vez no tuvieron en algún minuto. Pero la promesa de Dios no es que te va a dar el yate ni el Mercedes, no, Él te dice que tengas lo suficiente y aún para compartir. Si nosotros podemos tener eso como meta, no vas a trabajar 16 horas, sino lo necesario, porque tu prioridad va a ser el reino de Dios.
Entonces vas a poder rendir fruto desde tu juventud. No ya cuando te quede poca fuerza, porque además, ¿quién te asegura que llegarás hasta esa época en que ya jubilado le podrás dar algo al reino de Dios? Yo veo muchas personas, especialmente jóvenes, que tienen esa actitud de vida y no los veo casi nunca en la iglesia. Vienen vez por medio, siempre tienen algo que hacer, es demasiado, no pueden venir a un estudio bíblico, no pueden participar en nuestras comidas, siempre tienen algo. Porque el trabajo, los quehaceres o si no, el cansancio después de todo esto los agobia. Pero todo eso cambia cuando viene una enfermedad a la casa. En ese minuto, claro, Dios se vuelve central, muy, muy importante, pero ya no saben ni qué hacer. ¿Has cedido en algunas cosas por lograr tus objetivos? El camino de regreso siempre es el arrepentimiento. Y aún a una mujer como esta, que Jesús la tilda de Jezabel, le ha dicho varias veces que se arrepinta. Y no lo quería hacer. El camino tuyo no puede ser acostumbrarse a la mediocridad espiritual, ni menos justificarla. Sino de verdad, arrepiéntete, porque tenemos un Dios lleno de gracia. Pero su gracia no es voy a tolerar todo lo que hagas, sino su gracia es vuelve, hijo, porque quiero limpiarte, restaurarte y empezar a hacer en ti una obra extraordinaria. ¿Ves en tu iglesia tal vez los síntomas de algún espíritu como este? ¿Ves que se han cedido en las cosas fundamentales, especialmente en la santidad, por lograr crecimiento y prosperidad? ¿Sabes? Cuando una iglesia pierde su distintivo de la presencia de Dios por ceder con las cosas básicas, entregarse, por ejemplo, a Mamón y lograr un templón, lograr grandes comodidades, lograr belleza, estética, lograr instrumentos maravillosos, pero finalmente pierde lo central. ¿Sabe qué es lo trágico? Que muchas veces la gente no se da cuenta. Y a pesar de que lo ha perdido, como después hay plata, hay número, hay movimiento, hay luces, se puede construir la presencia de Dios. Por supuesto es falsa, pero parece. Y la gente ya no tiene la capacidad espiritual para discernir si en lo que está metido es falso o verdadero. Si ves esos síntomas en tu iglesia, yo te animo, ora, porque solo Dios es juez. Pero sal de allí y congrégate donde debe ser, donde la presencia de Dios esté y donde el liderazgo profético te llame a la santidad, a la pureza, a la obediencia de la palabra de Dios. Las cartas de Apocalipsis son radiografías espirituales para llamarnos a volver a lo central y sobre todo para estar preparados porque viene el tiempo del fin. Dios te bendiga y que esta carta haya hablado a tu corazón. Padre, gracias por estas palabras. Ayúdanos a saborearlas, a creerlas, a ponerlas en práctica. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.